Bien, para el ejercicio, para el segundo ejercicio del trabajo práctico número 5, vamos a utilizar la norma IRAM de acotación, o sea, necesitamos revisarla para ver justamente qué es el tema de acotación. El tema de acotación, o que es una cota, en realidad, es la incorporación en la representación de valores numéricos que nos hablan de las dimensiones de lo que estamos representando. Voy a compartir entonces la pantalla con la norma que ustedes pueden consultar, es la 4513, y entonces lo que dice la norma fija parámetros de cómo vamos a hacer esas acotaciones, cómo vamos a introducir las medidas y los valores en las representaciones que vamos a hacer, que es lo que vemos acá abajo. Entonces, primero lo que dice la norma es que otras normas necesitamos para poder ver lo que vamos a hablar en esta acá, es la 4502, que es los tipos de líneas, que ya lo vimos, y la 4503, que no figura acá, pero es la de caligrafía, porque todas las denominaciones que vayamos a colocar ahora, a partir de ahora ya van a ser con la caligrafía técnica. El objeto de la acotación es establecer, de la norma en realidad, establecer la forma de acotar representaciones en planos de construcciones mecánicas o cualquier cosa que sea de dibujo técnico. O sea, va a fijar los parámetros para que ordenemos la manera de introducir estas denominaciones en las representaciones gráficas. Entonces fíjense que son estos elementos que están dibujados acá, que lo que hacen es darnos la idea de la medida real de los objetos. Nosotros vamos a estar dibujando generalmente en escala, o sea, nuestra representación va a ser en escala, una escala gráfica determinada, que vamos a ver más adelante cómo es el tema de las escalas, pero lo que nosotros vamos a poner como denominación o como valor numérico en las acotaciones son los valores reales de la pieza en lo que sería su estado material o en la realidad, si es un proyecto, la medida en la que se tiene que construir y si es algo que está relevado, la medida real que tiene el objeto. Entonces, elementos de la línea de cota, o sea, de las acotaciones está la línea de cota con la cual se indica en el dibujo la medida a la que corresponde una cota, trazada con línea tipo B, o sea, tipo auxiliar. Es esta línea, ¿sí? Que va paralelo al elemento que yo quiero colocar la dimensión. Fíjense, esta línea horizontal o esta línea vertical tiene una línea de cota horizontal, esta acá, y una línea de cota vertical, esta acá. Lo mismo a esta. Fíjense, ven acá está la línea de cota y ahí la cota propiamente, el valor que está indicando. La línea auxiliar de cota son las líneas, dice que se usa en el dibujo para indicar el alcance de la línea de cota, trazada en línea tipo B también. ¿Qué sería esto? Yo tengo que dimensionar esta recta horizontal, a partir de los extremos trazo dos rectas perpendiculares, acá y acá, que me va a indicar desde dónde hasta dónde voy a trazar yo mi línea de cota. ¿Está? Las de los costados son, o sea, esas perpendiculares, son líneas auxiliares de cota, y esta es propiamente la línea de cota. Eh, la representación de los elementos a acotar, bueno, tienen estas características. La línea de cota será paralela a la dimensión que se acota, como les decía recién, y de su misma longitud. La separación entre líneas de cota o de estas con el dibujo será siempre una altura, será siempre mayor altura que los números. O sea, fíjense acá, los números tienen una determinada altura, 3,5 milímetros, y la distancia de la línea de cota al objeto es de 5 milímetros. La línea puede ser interrumpida o continua, dándose preferencia a la última. O sea, podemos hacer líneas de cotas interrumpidas con el valor numérico en el medio, o líneas de cotas continuas con el valor numérico también en el medio, pero por encima. Preferimos esa última forma, o sea, la línea de cota continua con la denominación por encima. En los extremos de las cotas lo que aparece es una flecha, que es esta que está representada acá. Dice, los extremos de la línea de cota se terminan con flechas. Estas están formadas por un triángulo isósceles, los lados iguales y uno distinto, ennegrecido, pintado, o sea, relleno con grafito, con lápiz, cuya relación entre la base, que sería esta acá, y la altura es aproximadamente 1,4. O sea, si este lado del triángulo es 1, esta altura del triángulo es 4. Acá hay 4 unidades y acá de altura hay 1. Esa es la proporción de las flechitas que tenemos que colocar en los extremos de la línea de cota.
Y fíjense cómo es que se colocan las cotas a medida que se van agregando, se van marcando las medidas de distintos elementos de la representación. Acá hay un sector con esta línea de cota, en paralelo se van fijando distintas líneas de cota que nos van marcando distintas medidas de los objetos. Cuando en la medida que quiero acotar no alcanza a entrar las flechas y la denominación numérica, lo que se hace es esto: las líneas de referencia, las líneas auxiliares de cota en vertical, o sea, perpendiculares al objeto que quiero acotar. La línea de cota sigue siendo paralela al objeto que quiero acotar, pero de las líneas auxiliares hacia afuera, con las flechas indicando hacia adentro. Y el valor numérico, si entra, entonces lo ubicamos en la parte central. Esta sería la forma que usamos nosotros, con la escritura por encima. Si tampoco alcanza a entrar la denominación o el valor numérico dentro de lo que estoy acotando, se pone esa denominación o el número hacia un costado. ¿Está? Entonces, ¿qué nos queda? Ver las acotaciones de ángulos. Fíjense, los ángulos van con un arco de circunferencia. El centro de ese arco de circunferencia es el vértice del ángulo que quiero acotar. Se marca ese arco, se interrumpe este sí en el medio para colocar la denominación que se traza al renglón y se indica con la flechita también de 1 a 4 desde dónde hasta dónde estoy o va el ángulo que estoy acotando. ¿Sí? En este caso 60 grados, 50, 100, fíjense este de 180 y así lo vamos a ir viendo entonces con la práctica, cómo es que vamos utilizando los distintos tipos de cotas.